Una estrella de mar parece una de las criaturas más tontas y lentas del océano. Flota, no hace nada y apenas se mueve. Es mentira. En realidad, son depredadoras activas y sorprendentemente agresivas. Acabas de escuchar que casi todo lo que crees saber sobre una estrella de mar está mal, y resulta que ese error tan específico es la razón exacta por la que Patricio es como es. En el video anterior vimos cómo Bob Esponja casi termina siendo otra caricatura escolar cualquiera, y cómo se convirtió en un fenómeno mundial gracias a un creador que no se dio en su visión. Pero queda una pregunta pendiente. ¿Por qué, 25 años después, seguimos recordando con tanto cariño a cada uno de estos personajes? No solo a Bob Esponja, también a Calamardo, a Don Cangrejo, a Arenita. La respuesta tiene menos que ver con suerte y mucho más con un método muy particular que Hindenburg trajo directo de su otra vida, la de biólogo marino. Una estrella de mar parece una de las criaturas más tontas y lentas del océano. Flota, no hace nada y apenas se mueve. Es mentira. En realidad, son depredadoras activas y sorprendentemente agresivas. Y ese detalle terminó definiendo quién sería Patricio. Hindenburg fue muy claro sobre esto. Quería que Patricio representara esa contradicción real. Por eso, debajo de esa apariencia boba, a veces terminaba diciendo algo increíblemente lógico cuando menos te lo esperabas. ¡Patricio! ¿A dónde crees que vas? Solo estaba... No estabas. Irás al crustáceo cascarudo y conseguirás ese trabajo. ¡No puedo! O reacciona con una intensidad que nadie ve venir. Patricio no está escrito para ser simplemente el amigo tonto. Su personalidad nace de una contradicción que existe de verdad en la naturaleza. Y con Calamardo pasa algo parecido. Ahí Hindenburg se tomó una licencia curiosa. A pesar de llamarse Calamardo, en inglés, Squidward, el personaje es técnicamente un pulpo, no un calamar, y no fue un squid. Le interesaba la cabeza grande de esa especie y usó ese detalle físico para construir a alguien que se cree literalmente más inteligente que todos los que le rodean. Un pulpo con complejo de intelectual frustrado, atrapado trabajando entre dos vecinos que jamás van a entenderlo. Hasta ese aparente error tenía una intención. Y esa lógica no se queda solo en la personalidad, llega hasta el movimiento. Hindenburg diseñó a cada personaje principal con su propio ciclo de caminata, un patrón que reflejara quién es. Don Cangrejo apenas mueve los pies, los desplaza tan rápido que parece tener más de dos, una forma de caminar nerviosa y acelerada que encaja perfectamente con un personaje obsesionado con el dinero. Y con Arenita, ahí Hindenburg hizo algo diferente. Quería que hubiera un personaje capaz de desafiar constantemente la lógica de fondo de bikini. Por eso creó una ardilla terrestre, científica, aventurera y completamente fuera de lugar en el fondo del mar. Precisamente porque no pertenecía a ese mundo era quien podía cuestionarlo todo. Pero la biología no era la única fuente de inspiración de Hindenburg. Muchas de las ideas más memorables de Bob Esponja también salieron directamente de su propia vida. Y ahí aparece el segundo nivel de su método, tomar algo real y convertirlo en ficción. Don Cangrejo, ese jefe tacaño y obsesionado con el dinero, está basado en un antiguo gerente que Hindenburg tuvo en un restaurante de temática marina. Ese gerente probablemente nunca se enteró de que terminó inmortalizado con pinzas, dos ojos saltones y una obsesión por el dinero que lo define para siempre. Pero no solo se inspiraba en personas, también tomaba experiencias de su propia vida. Antes de dedicarse a la biología, Hindenburg trabajó como cocinero en un restaurante de comida rápida especializado en mariscos. Ese detalle hizo que durante años muchos fans sospecharan que el ingrediente secreto de la cangreburger podía ser cangrejo, pero no, nunca lo reveló. Hindenburg estableció reglas muy claras desde el inicio de la producción. Jamás se revelaría la identidad de la madre de Perla, ni la fórmula secreta de la cangreburger. El misterio, para él, era parte del respeto hacia la audiencia. Para Hindenburg no hacía falta responder todas las preguntas. Algunos misterios eran parte de la magia de ese mundo. Él decidió dejar un hueco a propósito y confiar en que el espectador lo iba a sostener solo. Incluso el propio Bob Esponja lleva algo personal. Su diseño con los dientes separados está inspirado en la apariencia que Hindenburg tenía de niño. Al final, Hindenburg no solo llenó fondo de bikini de animales marinos, también dejó escondidos pedazos de su propia vida. Y espera. Antes de seguir, suscríbete antes de que te gane Bob Esponja. Y aquí está la pieza que conecta todo lo que hemos visto hasta ahora. El primer día de grabación con el elenco de voces, Hindenburg les dio una sola palabra para guiar sus interpretaciones: inocencia. Puede sonar extraño. Después de todo, estamos hablando de un jefe obsesionado con el dinero, un pulpo frustrado,
y una estrella de mar bastante peculiar. Pero para Heilenberg, todos esos rasgos debían construirse sobre una misma base, la inocencia. Bill Fagerbeck, la voz de Patricio, contó que Heilenberg le hizo escuchar parte de la interpretación de Tom Kenny como Bob Esponja, porque no quería que Patricio sonara como otro Bob Esponja, quería que ambos se complementaran. The first thing he said is, I want you to listen to this. And he played me a tape of Tom. It was called SpongeBoy at the time. He said, this is what SpongeBoy sounds like. And so he said, I want you to read for his friend, Patrick. What a fantastic way to audition for something. And yeah, I got lucky there. O sea que cada personaje se diseñó también en relación con los demás, no de forma aislada. Como piezas que solo funcionan completas cuando están juntas. La inocencia de Bob Esponja necesita el sarcasmo de Calamardo para volverse comedia. La pereza de Patricio necesita el ímpetu de Arenita para tener contraste. La avaricia de Don Cangrejo necesita la ingenuidad de Bob Esponja para volverse graciosa y no mezquina. Y esa base de inocencia explica por qué tantos adultos siguen volviendo a esta serie más allá de la nostalgia. Uno de los actores de doblaje lo resumió así: Fondo de Bikini se convirtió en un lugar donde varias generaciones sienten que pueden sentirse seguras. No es solo nostalgia, es que el diseño original nunca dependió de una tendencia que caduca, dependió de biología, de experiencias reales y de una sola palabra que se mantuvo intacta desde el primer día. Entonces, ¿cuál fue el verdadero secreto de Heilenberg? No fue solamente talento para el dibujo o un buen sentido del humor, fue tomar años de observación real. Cómo se mueve una estrella de mar, cómo camina un cangrejo, cómo actúa un jefe tacaño de carne y hueso y convertir todo eso en personajes con una base emocional honesta, la inocencia. Quizás por eso Bob Esponja sigue funcionando después de tantos años, porque detrás del humor absurdo y los personajes extravagantes siempre hubo algo sorprendentemente humano. Cada personaje estaba construido sobre una verdad, una observación del océano, un recuerdo de la vida de Heilenberg o una emoción que cualquiera puede reconocer. Y quizás por eso, 25 años después, seguimos reconociendo un poco de nosotros mismos en una esponja amarilla que vive en una piña debajo del mar. A veces pensamos que las mejores historias nacen de la imaginación. Steven Heilenberg demostró que también pueden nacer de observar el mundo con suficiente atención. Si disfrutaste este viaje por Fondo de Bikini, déjanos un like. Cuéntame en los comentarios cuál de todos estos personajes te sorprendió más después de conocer su historia. Y suscríbete para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo portal.